Uno mami, 4. Eso me ganó la velocidad. Deontay Wilder dice que Andy Ruiz es una pelea de trámite y que ese gordo no va a ser capaz de hacerle nada. Deontay Wilder ha declarado que en el segundo round va a pulverizar al gordito de oro, Andy Ruiz. Yo no creo que sea para tanto. Deontay Wilder se le está yendo mucho la boca. Yo quiero que tú me escribas aquí en la cajita de comentarios qué es lo que opinas de este tiro, porque al parecer lo vamos a tener y lo vamos a transmitir aquí en Richie Blog. El tiro está programado para marzo, solamente nos falta un detalle: ¿cuánto dinero van a cobrar? No hay enemigo pequeño, y eso lo hemos visto en los videos que hemos publicado en este canal y en la vida misma lo hemos experimentado nosotros. No hay enemigo pequeño y no es bueno jamás subestimar a nadie. Andy Ruiz es un armadillo muy potente, literal. Ve cuando se enrosca, cuando pelea, esa guardia es de armadillo. Andy Ruiz cuando va a pelear siempre sale con una guardia cerrada y aguantando. Andy Ruiz aguanta. Andy Ruiz tiene muchos huevos y va hacia adelante. Siempre va adelante y no le importa que le golpeen. No le importa que lo golpeen con tal de golpear, con tal de noquear. Andy Ruiz es un noqueador. Yo creo que esta pelea va a ser muy atractiva y definitivamente no se va a ir a la distancia. Esta pelea no se va a ir a los 12 rounds. Esta pelea va a acabar en un knockout. ¿Y saben qué? Yo voy a Andy Ruiz. Y tengo mis razones y mis motivos. Uno de ellos es que Andy Ruiz ha estado en este deporte desde niño. Lo verán gordito, pero es un acorazado. Andy Ruiz empezó a boxear desde los 6 años, desde muy pequeño. Deontay Wilder se puso los guantes desde los 16 años. Wilder en sus redes sociales ha dicho que Andy Ruiz es una pelea de trámite y que es un rival fácil. Yo creo que es una falta de respeto para el gordo de oro. Andy Ruiz, bien entrenado, puede ser muy peligroso y lo sabe. Bajo mi punto de vista, Andy Ruiz, el gordo de oro, tiene mucho más que ganar que Deontay Wilder. A Deontay Wilder ya le rompieron la madre varias veces. Tyson Fury lo hizo ver como un guiñapo en el ring. Prácticamente no se le dio absolutamente nada a Deontay Wilder contra Tyson Fury. Deontay Wilder ya va de salida y lo que él quiere es llevarse una bolsa millonaria, derrotando a Andy Ruiz y después yendo otra vez contra Tyson Fury. ¡Qué aburrido! A mí me gustaría ver a Andy Ruiz apaleando a Deontay Wilder y después ir por Tyson Fury, y yo le veo muchas posibilidades. Eso es el futuro del gordo de oro. Si le llega a ganar a Deontay Wilder, obviamente va a pelear contra Tyson Fury. Para mí es una pelea mucho más atractiva ver a Fury contra Andy Ruiz que volver a ver otra vez la aburrida pelea de Deontay Wilder contra Tyson Fury. Realmente no nos deja nada. Los dos, Tyson Fury como Wilder, tienen un estilo muy poco ortodoxo. Tyson Fury, su estilo me recuerda mucho al estilo de Rocky Marciano, aunque Rocky Marciano por supuesto es años luz mejor que Tyson Fury. Esta es una época donde los pesos completos se quedaron sin ídolos. Prácticamente no hay espectacularidad en los pesos pesados. Y de lo poco que tenemos, de lo rescatable que tenemos, es Tyson Fury, Wilder y Ruiz. Sí, así de pobre está el boxeo actualmente en los pesos pesados. Pero con lo poco que tenemos se puede hacer un buen show, se puede hacer un buen espectáculo. A mi parecer, la pelea más atractiva para este 2023 sería Andy Ruiz contra Tyson Fury. Imagínense. Qué bonito sería, ¿no? Que el gordo de oro repitiera y volviera a sostener el cinturón, el campeonato de los pesos pesados. Yo creo que para esas va. Y yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo en lo que estoy diciendo, que Deontay Wilder es un luchador más completo, que está más mamado, su condición física, que los esteroides, bla bla bla. Yo creo que Andy Ruiz tiene un mejor estilo y yo creo que tiene una mejor defensa, y Deontay Wilder sufre mucho cuando se presenta peleadores con una defensa tan sólida como la de Andy Ruiz. Repito, Andy es un armadillo. Deontay Wilder solamente funciona contra los peleadores que se dejan golpear, así de fácil. Cuando le pones a un peleador poco ortodoxo, un peleador que se cierra, un peleador que le complica, Deontay Wilder muestra el cobre. Simplemente para mí Deontay Wilder es un peleador inflado, lo mismo que el Canelo. Es un peleador inflado que vende mucho, que vende boletos a madrales. Y esta pelea contra Andy Ruiz
por supuesto que va a dejar una bolsa millonaria. Es muy atractiva para Eddie Hearn y para toda su bola de corruptos. Y para nosotros, el respetable público, también es muy atractivo porque Andy Ruiz está ante la posibilidad, la oportunidad de su vida otra vez. Se le repite la posibilidad a Andy Ruiz de ir por un título si derrota, si noquea al hocicón de Deontay Wilder. ¿Tú qué opinas? ¿A quién vas? ¿Andy Ruiz o Deontay Wilder? Y lo que tanto habíamos comentado en otros videos, lo que otros youtubers habían comentado, es un hecho. La CMB ya anunció que Deontay Wilder y Andy Ruiz a huevo van a tener que pelear. En la convención número 60 del Consejo Mundial de Boxeo se anunció que a manera de pelea mandatoria, los pesos completos Andy Ruiz y Deontay Wilder deben de pelear o sí o sí. Y a través de sus redes sociales, Andy Ruiz celebró el hecho de que el Consejo Mundial de Boxeo ordenara el combate entre él y Deontay Wilder con etiqueta de mandatoria para que el ganador enfrente a Tyson Fury por su cinturón de peso completo del CMB. Yo les decía, otra pelea, otra vez ver a Deontay Wilder recibiendo una paliza por parte de Tyson Fury, pues no es muy atractivo para mí en lo personal. El equipo del pugilista con raíces mexicanas estará trabajando para pactar la fecha y sede de la pelea y entrenando para llegar listo al compromiso ante uno de los mejores pesos completos y más inflados de todos los tiempos. Y Andy Ruiz reaccionó muy alegre. Expuso en sus redes sociales su emoción con una imagen acompañada de un breve texto diciendo "Vamos con todo". Recientemente recordemos que Andy Ruiz venció a Luis King Kong Ortiz por decisión unánime. Y les recuerdo que Luis King Kong Ortiz puso a parir chayotes a Deontay Wilder. Y si no me crees, busca esa pelea. King Kong Ortiz contra Wilder 1. Lo hizo pedazos, lo hizo sufrir. King Kong Ortiz, a mi gusto, es mucho mejor boxeador que Wilder. Solamente que no tiene tantos reflectores, no tiene tanto dinero, no tiene toda la maquinaria que lo rodea como a Wilder. Wilder es como el Canelo, es lo mismo. Andy Ruiz busca regresar a la cima del boxeo, teniendo como último antecedente su triunfo ante Luis el King Kong Ortiz, a quien venció por una decisión unánime el 4 de septiembre. ¿Se acuerdan? Andy Ruiz tiene 33 años de edad, todavía hay galleta. ¿Y qué es lo que dice el King Kong? Pues el King Kong, como ardido envidioso, recientemente declaró que Andy Ruiz no tiene ni la menor oportunidad ante Deontay Wilder, luego de haber derrotado por nocaut a Robert Helenius. Pero Andy Ruiz ya conoce lo que es ser campeón de la división de los pesos completo. En junio del 2019, Andy Ruiz tuvo la oportunidad de enfrentar a Anthony Joshua en el combate por los cinturones de peso completo de la AMB, FIB, OMB y OIB, luego de que Jarrell Miller no pudiera estar en el combate por fallar a las pruebas previas. El pugilista mexicano aceptó el reto a pesar de tener menos de 2 meses de preparación para la cita contra Anthony Joshua el 1 de junio del 2019 en el Madison Square Garden. Sorprendentemente, luego de una pelea con demasiados golpes conectados, el mexicano derribó a su rival y el referee lo declaró vencedor por nocaut técnico en una noche histórica. Andy Ruiz esta noche nos dio una satisfacción enorme a todos los mexicanos. Así, Andy fue el primer campeón mexicano de los pesos completos y luego se dio la revancha y dejó ahí escapar todo lo que había conseguido por haber descuidado su físico. Regresó más gordo, soltó todo el bofe, no entrenó, se fue de borracho y se fue todo a la chingada. La curva a la baja en lo deportivo y sus lesiones hicieron que Andy Ruiz también estuviera pausada su carrera, pero ahora busca volver a la cima y parece que está mentalizado el gordo de oro para dedicarse 100% al boxeo. Esta es tu oportunidad, Andy, tú puedes. Viva Andy Ruiz y que viva México, cómo no. Ese es el gordo de oro y estoy seguro que va a derrotar a Wilder, no sé en qué round, pero sí lo va a noquear. Esta es una pelea de knockout. Esta va a ser una pelea espectacular, va a ser una pelea cerrada y por supuesto la vamos a estar transmitiendo en vivo. La narración en español la vamos a estar transmitiendo con nosotros aquí en Richie Blog. Yo y mi hermano vamos a transmitir este pleito para todos ustedes y los invitamos ese día. Todavía la fecha no está pactada, están viendo algunos detalles, posiblemente va a ser en marzo. Fíjense, le están dando muy poco tiempo al gordo para entrenar. Deontay Wilder a mí no me impacta después de las 2 veces que Tyson Fury lo apaleó, lo humilló y lo dejó en el piso. Y después sí le ganó a Helenius, pero Helenius es un peleador bastante mediocre desde mi punto de vista. Helenius no tiene el mismo aguante ni la misma pegada que Andy Ruiz. Y no le quedaba otra de Deontay Wilder después de 2 veces ser apaleado por Tyson Fury, obviamente que tenía que ganar. Si hubiera perdido con Robert Helenius, hubiera sido el fin de Wilder y el fin de la bolsa millonaria para Eddie Hearn y para todos sus corruptos. Tienen que mantener su producto con vida, al menos un par de años más, si no, no sería negocio.
Ahora, mis amigos, yo sé que ustedes son conocedores de box y yo les hago una pregunta franca, honesta y abierta. ¿Qué boxeador le conviene más a Eddie Hearn y a todos sus mafiosos? ¿Qué boxeador le va a derramar más dinero a la mafia del box? ¿Deontay Wilder, que ya ha sido pisoteado varias veces? ¿O Andy Ruiz, que tiene muchísimos seguidores mexicanos? La enorme cantidad de mexicanos que están en los Estados Unidos y van a pagar el boleto por ver a Andy contra Tyson Fury si esto llegara a pasar. Sería una locura, mis amigos. Esa pelea de Andy Ruiz contra Tyson Fury dejaría mucho más dinero que ver una aburrida pelea de Wilder contra Tyson Fury 3. ¡Qué horror! Al equipo de Wilder, tanto su entrenador como él mismo se le está yendo la boca. Dicen que Andy Ruiz no está en su liga. Acuérdense que eso ya le había pasado a Chávez. Acuérdense que le pasó lo mismo a Muhammad Ali, a los grandes, a peleadores que realmente sí eran grandes monstruos. Deontay Wilder solamente es un producto inflado desde mi punto de vista, al igual que el Canelo Álvarez. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Yo quiero leer sus comentarios. Yo quiero saber qué opinan ustedes de todo esto que engloba la pelea Andy Ruiz contra Wilder. ¿Le ven alguna posibilidad al Gordo de Oro? Escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Yo los leo a todos y a todos les damos corazones. Vamos a seguir muy de cerca todo este proceso y en cuanto tengamos una fecha la vamos a anunciar en la pestaña comunidad para que estén muy atentos. Nos vemos en la próxima emisión con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios, sin el creador del mundo, no somos nada.